Mi nombre es Svenja Schuckmann. Yo trabajo por el Red de Ciudades, Alianza por el Clima y por el proyecto Interlace. Y voy a moderar esa sesión hoy día. Y si ustedes necesitan traducción, ¿no? Es un webinar de ciudades europeas y latinoamericanas. Por favor, presionen el globo que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Ahí tenemos traducción simultánea en inglés y español. Y ahora voy a hablar en inglés otra vez. Después de esta información sobre cómo encontrar el servicio de traducción, me gustaría recordarles que esta sesión será grabada. Si no desean ser grabados, pueden apagar sus cámaras y pueden utilizar el chat para hacer preguntas o comentarios. Algunos de ustedes, especialmente en ciudades latinoamericanas, pueden necesitar un certificado. Entonces, por favor, contáctenos por email en este email para poder obtener esta información. Pero creo que los colegas también van a escribir este correo en el chat claramente para que fácilmente puedan copiar esta dirección de correo electrónico y nos escriban en caso de que necesiten este certificado de participación. Ahora me gustaría mostrar un video corto que hemos preparado para ustedes. Tiene un mensaje de bienvenida de Karen Porres. Ella es la secretaria ambiental de UNGL, que es en Costa Rica. Y ella también, este video explicará de qué se trata todo esto, de Cities into Nature. Entonces, ya vamos a reproducir el video. Interlace es un proyecto de cooperación internacional que tiene como objetivo restaurar y conectar entornos urbanos en ciudades de América Latina y Europa. Forma parte del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea. El consorcio Interlace está integrado por 21 organizaciones de 11 países, en los que se destacan 6 ciudades: Envigado, Granollers, Cracovia, Chemnitz, Portoviejo y Ceveima, centros de investigación, redes de ciudades y comunicación. Como redes de ciudades, la Federación Latinoamericana de Municipios FLACMA y la Unión Nacional de Gobiernos Locales aportamos nuestra conexión y relación con los gobiernos locales de la región para que el aprendizaje y el desarrollo de herramientas que se genera desde Interlace lleguen a la mayor cantidad de municipios, facilitando y fomentando el intercambio de conocimientos y experiencias por medio de la comunidad de práctica, Ciudades por la Naturaleza, la cual lideramos en coordinación con nuestros aliados Climate Alliance y Ciudades de Gobiernos Locales Unidos, CGLU, a través de la organización de estos eventos virtuales y presenciales de diversas índoles. Esta era nuestra corta introducción. Y ahora vamos al tema de hoy. Entonces hemos escogido el tema de restauración y revitalización costera en ecosistemas costales, que significan uno de los sistemas más biodiversos. Y los humedales costeros también juegan un importante papel como protección contra los impactos. Esto sería muy interesante para nosotros de compartir. Y tenemos dos presentadores hoy con nosotros, uno de Alemania y el otro de México. Y vamos a comenzar con la presentación del doctor Firek. Él es biólogo y geocientífico
y él lidera el WWF, el Fondo Mundial por la Naturaleza, de la área del Mar Báltico. Tienen oficinas en Alemania y también tiene una cátedra en la Universidad de Greifswald en geografía. Hoy él hablará de humedales salinos y su restauración y estamos muy emocionados de compartir con él. Muchas gracias por esta linda introducción y por la invitación para dar esta presentación sobre una de nuestras medidas para restaurar estos humedales de sal. Si me permiten compartir la pantalla, lo haré en un segundo. ¿Pueden ver ahí? ¿Pueden ver la presentación? Muchas gracias. Ok, el título de esta charla es Restauración de humedales de sal y su restauración en la costa del Mar Báltico de Alemania. Y creemos que esto es un ganar-ganar para las personas y el clima. Primero que todo, para el público en el continente suramericano, les quiero dar una aproximación, un resumen del Mar Báltico. El Mar Báltico conecta 8 países en el lado europeo. Entonces está muy densamente populado. Hay alrededor de 413.000 kilómetros de una profundidad de 459 metros. Y nuestras oficinas de WWF Alemania están concentradas en este lugar tan amontonado. Por supuesto, lo que ustedes pueden ver aquí en este dibujo, hay muchos usos del agua y necesidades para el agua. Así que, y esto viene encima de la problemática de cambio climático, que en este momento es muy importante no parar de prestarle atención a este gran problema. Entonces, ¿por qué los humedales salados aquí en Europa? ¿Cuál es el rol que juegan? Los llamamos humedales atlánticos salados. Son protegidos por la ley de la Unión Europea, la ley Natura 2000 Habitat. Como pueden ver, hemos perdido 98% de estos a lo largo de los últimos 70 años. ¿Por qué es importante? Una de las razones más importantes es porque los aves migran aquí y también las aves se reproducen aquí. Ahí pueden ver estas aves hermosas. Y por supuesto, también es el hogar de muchas comunidades de plantas y de invertebrados. Entonces, es tan importante que cuando estos se abren a las dinámicas del mar, hay un filtro, una función de filtro, por así decirlo. Así que ellos retienen todo tipo de materiales plásticos y esto crece encima con la vegetación y se acumula en capas de carbono también. Entonces aquí hay carbono almacenado. Por eso también es importante para el secuestro del carbono, que puede ser otro tema para el futuro, pero debería estar en el próximo futuro, sin embargo. También lo hemos definido como la defensa costera natural contra las mareas y tormentas. Las tormentas que tienen olas grandes, estos humedales salados, por así decirlo, amortiguan estas olas. Entonces, la fuerza de aquellas se disminuye. Entonces, cuando llega el dique, ya estas olas estarán reducidas. Bien, ¿qué estaba sucediendo en el pasado? Cuando miramos esta imagen aquí a la
derecha, a la inferior derecha, podemos ver que el dique estaba al frente del mar y la área que no estaba en la dinámica de apertura para este sistema fue usado para agricultura, y haciendo esto, el carbono, que como explicaba antes, oxida y se emite a la atmósfera, y debido a esto, toda esta área progresivamente está encogiéndose. Entonces ahora tenemos un número de 1 centímetro por año. Así que es cierto que tenemos lugares que son 1 metro por debajo del nivel del mar. Y como pueden ver, las predicciones son que el nivel del mar se elevará. Instantáneamente sabremos que habrá un gran problema y una gran amenaza y un riesgo para estos ambientes costeros y estos países costeros y los habitantes que están conectados a este lugar. Entonces, en nuestras áreas de proyecto, que es un área más pequeña, 67 polders que hemos investigado más cercanamente, 2 polders fueron seleccionados para rehumedecer en 200 hectáreas, y ahora, como están inundados, no están emitiendo 5.000 toneladas de CO2. Entonces esto no está sucediendo. En vez de esto, estás almacenando el carbono hasta cierto grado. Bueno, este es el área del proyecto. Pueden ver Europa, y el punto rojo te lleva al área del proyecto. La estrella es uno de los polders. El polder Drammendorf está cerca del otro que no está aquí. Estoy aquí circulando por aquí, por esta área. Eso no es el polder. Es como de 100 hectáreas. Entonces, estos diques fueron removidos y se organizaron de otra manera. Lo que era necesario hacer era convencer a los terratenientes y a las municipalidades para dar consentimiento a esta medida. Y para ello teníamos 3.5 millones de euros para implementar esta medida. Y por lo tanto teníamos 6 años de tiempo para hacerlo. El abordaje en cascada ha sido muy vital para nuestro entendimiento. Entonces comenzamos con una declaración de misión que fue elaborada para entender nuestros humedales costeros. Y esto fue importante porque cuando hablamos con los actores interesados, con los stakeholders, siempre es importante saber claramente cuál es la misión de todo el proyecto. Y hemos investigado 121.000 hectáreas. Comenzamos en 2015. Luego achiquitamos el área. Investigamos 3.000 hectáreas. Hicimos análisis. Y de ahí, de esas 3.000, hicimos un estudio de factibilidad de, bueno, ¿qué sería posible? Y entonces planeamos para 3 polders. Pusimos uno, después solo pensamos hacer uno, e hicimos las medidas y los permisos y las aprobaciones para, finalmente tener 2 polders. Y después tuvimos el plan de ejecución en el 2019 al 2020. Entonces este ha sido como este plan de 6 años. Bueno, para estos criterios tuvimos medidas objetivas para tener aspectos de conservación natural, y también tenemos otros parámetros. Y decimos, bueno, ¿cuál es el potencial de estos humedales salados?
Miramos los aspectos sociales, pero también hay aspectos económicos en términos de cómo sacar el mejor beneficio de esta financiación. Y al final del día, tuvimos que presentar muchos documentos para aprobación hacia las autoridades, desde la planeación técnica, la construcción, monitoreo, el concepto administrativo, la evaluación, modelo hidrológico. Y al final, obtuvimos la aprobación de las autoridades. Pero esto, como pueden ver, es muy numeroso en términos de documentos y creemos que quizás esto puede estar enlenteciendo el proceso o dificultando el proceso. Los factores de éxito, desde el plan a la realización, han sido tener un involucramiento temprano y continuo de los actores interesados, los agricultores y las municipalidades, para crear situaciones ganar-ganar. También hay que tener un equipo de planeación profesional para esta tarea compleja. También teníamos que tener medidas para la adquisición de las tierras, porque si no tenemos la tierra no hay forma de hacer este proyecto, si el terrateniente no va a permitir que se hagan estas medidas. Y por lo tanto es importante también incorporar a los agricultores para los nuevos esquemas de agricultura que se van a hacer en el futuro. También somos una importante empresa de construcción y en mi entendimiento tenemos que tener serios profesionales encargados para poder empezar a hacer el proceso de cava para los diques y tenemos que asegurar la financiación durante todo el proceso. Entonces, aquí les mostraremos unas imágenes. Lo que pueden ver aquí es el polder, esta tierra, pedazo de tierra verde. Esto es una tierra para agricultura aquí. Y aquí un año después, el dique se cortó aquí. Y después se abrió y se predijo por el modelamiento hidrológico que mucha de la área se iba a inundar completamente. Especialmente en este caso, tenemos esta dinámica en el nivel del agua, que es parte del proceso natural. Sin embargo, debido a la historia, el encogimiento de este cuerpo fue debido a esta situación y ahora podemos empezar a restaurar y balancear con el agua, con este elevamiento de los niveles del nivel del mar. Se ha predicho 1 milímetro de crecimiento por año y probablemente hasta más cuando tenemos estas áreas acá así. Esta es otra imagen del mismo polder, aquí 25 centímetros abajo, encima del nivel mean water, pero aquí esto es parte del proceso administrativo. Los agricultores que están sembrando en esta tierra están teniendo un beneficio directo. Los turistas también están interesados porque tienen esta impresión de que hay kettles saludables y que tienen un almacén donde venden esta carne saludable de ese kettle y eso les da un valor agregado a la carne que comercializan de esta área. Bien, y después en términos de biodiversidad, entonces es un lugar muy bueno para la gente que hace avistamiento de aves. Y en un periodo muy corto, plantas especializadas que son tolerantes a la sal han recolonizado el área. Sin embargo, hay más que va a ocurrir mientras esperamos que estas áreas inundadas se llenen con más sedimentos a lo largo de los años y después hagan la transición
con las activaciones y los procesos naturales. Nuevamente, solo para enfatizar, 5.000 toneladas de CO2, se detienen 5.000 toneladas de emisiones de CO2. Perdón. Me pidieron también específicamente eran los factores de éxito, sobre por qué hubo éxito, y creemos que, como decía anteriormente, hay una parte importante de sostenibilidad en los actores interesados y los terratenientes, los dueños, los agricultores, las municipalidades, pero también las autoridades legales de los estados, que al final son los que dan la aprobación para todo el proyecto. Ellos tienen que ser incorporados en este proceso. Y también es bueno tener como estos antecedentes, esta información previa de las personas, las comunidades, porque nosotros hemos adaptado unas estrategias, y esto también es importante cuando llegas ya a la planeación profesional, porque necesitas tener un tipo de adaptación durante el proceso, porque es un proceso muy complejo. Y hay que enfatizar que esto es importante. Y también mencioné este abordaje en cascada. Tenemos una gran área y hay que reducirla a las áreas potenciales. Esto ha sido muy beneficioso. Tenemos la parte que es importante estar de acuerdo en la declaración de la misión. Esto es un proceso importante en la parte donde los actores interesados llegan a un acuerdo sobre cómo restaurar estos humedales de sal, qué son los objetivos para mantener este proyecto. Una vez se identifica el objetivo y lo defines, es muy consistente en las discusiones. Sin embargo, también está el tema de la disponibilidad de la tierra, la propiedad del terrateniente. A veces la municipalidad, no el terrateniente. Y después tenemos que hablar sobre compensación financiera. Y también tenemos que hablar sobre el concepto de tener administración cerca a la naturaleza con los agricultores para que puedan hacer su actividad cerca, para que puedan estar apegados a este concepto. Hay que tener una empresa calificada y experimentada en construcción. Tenemos que tener financiación asegurada y habilidades blandas, que es cuando un humano habla con el otro. A veces funciona, a veces no funciona. Hay que tener estas habilidades. Y la penúltima diapositiva es cuando no tienes acceso a las tierras. Y esto es algo clave. Cuando no tienes la tierra o el acceso a la tierra, no se puede hacer nada. O por lo menos no desde nuestro lado. Es también importante que continuemos con el marco de tener subsidios para subsidios que es para agricultura. Esto es atractivo. O sea, los agricultores lo que quieren hacer es lo que siempre han venido haciendo, y esto es algo que no es beneficioso para nuestras medidas. Bien. Y también hay regulaciones innecesarias y imprácticas y regulaciones de financiación que nos hacen tener cortas finanzas. Se gastaron 300 millones de euros, mucho de esto no estaba en el plan, y aquí la regulación puede ser un poco más débil cuando tenemos procesos exitosos. También está el tema de que falten capacidades de personal y recursos en cuanto al líder de proyecto, pero también en la aprobación. Si solo tenemos 2 o 3 personas trabajando con las aprobaciones, entonces esto se vuelve un cuello de botella
y nos toma mucho más tiempo. Y esto obstaculiza el proyecto y estamos en un tiempo en donde tenemos que hacer las cosas porque el cambio climático no se detiene. Y los proyectos fallidos es cuando un proyecto falló por quizás fondos que faltaban o quizás el modelamiento está obstaculizando todo esto porque hay que convencer a muchos y mostrar evidencias de por qué continuar tomando estas medidas. Y en resumen, pensamos que abrir los polders costales es algo efectivo y multifuncional para la biodiversidad. También es para la conservación de estas tierras, para la protección del clima y la adaptación al cambio climático y balancear esta elevación del nivel del mar que se ha predicho. También pensamos que es una medida costo efectiva, quitar diques o fortificar algunos diques. Esto es algo que es costo efectivo mientras este encogimiento continúa. Y tenemos que tomar acción en algún punto. Y bien, también en el análisis potencial, todos los polders costeros en el Báltico tienen un alto potencial y esta es un área significativa que debería ser considerada pronto para volverse una acción. Entonces, los prerequisitos para el éxito es que tenemos que optimizar este proceso en donde cortamos el tiempo, en donde logramos todo. Necesitamos financiación, personal, pero también quitar estas medidas imprácticas y contradictorias que obstaculizan. Bien, muchas gracias por su atención y estoy aquí abierto para recibir sus preguntas. Gracias por esta interesante presentación. Tenemos una pregunta en el chat. Y la pregunta es, ¿cuál era el rol del gobierno local y cómo es que ellos cooperaron en este proyecto? Bueno, quizás debo comenzar diciendo que aplicamos para esta financiación desde una agencia federal para conservación, una importante agencia de conservación. Y el rol del gobierno local en el proceso, como mencioné anteriormente, ellos vinieron, tuvimos que convencerlos a ellos porque hubo mucho, no estaban convencidos al principio, digámoslo así. Y al final, por supuesto, es parte de la autoridad de aprobación, porque ellos también tienen un mecanismo de retroalimentación con sus actores interesados. No sé si esto responde a tu pregunta. Tenemos una próxima pregunta aquí. Y de hecho ya iba a leer mi pregunta. ¿Fue fácil convencer a los terratenientes y a otros actores interesados y a las municipalidades? ¿Por qué no estaban tan convencidos? Por supuesto, cuando hablas de polders, esto se vuelve tarde o temprano una pregunta económica, porque debemos bombear el agua constantemente y extraerla del polder mientras se coge más y más. En algún punto hay que tomar una decisión de o profundizar el sistema de drenaje y después esto se vuelve más y más costoso y después puedes compensar el cálculo de cuánto es la inversión de lo que estás sacando de la tierra. Entonces, desde este modo de pensar, esta es una manera para evaluar la
compensación financiera para la población. Esto también fue clave mientras otorgábamos a estos terratenientes de las tierras inundadas que ya no se pueden usar en el futuro cercano, una compensación por la pérdida de los ingresos durante 15 años o algo así. Y esto, nuevamente, fue un punto difícil para convencerlos. Desafortunadamente, todos los beneficios que enumeré en una lista, en términos de protección costera, adaptación climática, etcétera, no fue convincente para los terratenientes locales. Sin embargo, fue convincente para la sociedad en general, las personas que viven en otros sitios, tener este tipo de soluciones naturales para estas dinámicas, mientras se eleva el nivel del mar. Voy a recibir una pregunta más antes de movernos a la próxima presentación y después te voy a pedir si puedes contestar o contestar más preguntas en el chat. Esto sería excelente. Entonces, ha sido muy interesante que tenían la tierra y que el sistema de polders era muy costoso y sería más costoso en el futuro y por eso tuvieron que convencer a los agricultores. Sí. Bueno, yendo a la próxima pregunta, el participante quiere saber cómo las comunidades locales, especialmente las mujeres, han participado en la negociación. Ella es parte de una fundación, un movimiento para mujeres de Colombia. Creo que los líderes de proyecto de esos polders fueron gestionados por mi colega Catalina y ella es probablemente más reconocida que yo. Y dado que ella es mujer y que los colegas también eran mujeres, la conversación era sobre la retroalimentación y fue muy productiva, pero como pueden imaginar, a veces los lugares de construcción eran dominados por hombres y ellos decían que no era complicada la palabra, pero que era una conversación, pero creo que al final del día era solo convencer de que estaban haciendo la planeación bien, de que el modelamiento estaba bien, y al final del día no fue un problema en términos de género o ningún aspecto relacionado, pero estábamos muy conscientes de lo que somos en WWF en general, que estamos balanceados en términos de género. Excelente, gracias. Hay otras dos preguntas. Sería genial si los puedes responder ahí. Y después iremos a la próxima presentación. Esta presentación será llevada a cabo por Francisco Martínez Vázquez de Wild Coast. Él también es biólogo y se especializa en gestión de ecosistemas. Trabaja como administrador de conservación para las costas. Quiere que nos cuentes un poco más sobre el proyecto y tiene un proyecto de restauración forestal en México. Entonces, aquí le damos el micrófono a este señor. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias. Voy a compartir con ustedes mi presentación para empezar a platicarles del tema de restauración de manglares que estamos realizando en Laguna San Ignacio.
Bueno, el título de mi presentación es reforestación con mangle rojo en Laguna San Ignacio, Baja California Sur, aquí en México. Los estoy saludando desde Ensenada, Baja California, México. Y bueno, esta región de Laguna San Ignacio en los últimos años ha experimentado algunas amenazas que pues ponen en riesgo, digamos, la conservación de recursos que en esta región existe. Y uno de ellos es el crecimiento poblacional acelerado. Perdón. Se me adelantó mi La presentación. presentación es más rápida que usted. Ya sé. Un segundo. No pasar esto. A ver si me puedo regresar. Ok, aquí. Entonces está experimentando un crecimiento acelerado de su población. En los últimos años ha crecido prácticamente el doble en la población que se concentra en esta región. Otros efectos que está sufriendo con motivo del crecimiento poblacional y el cambio climático es la baja producción pesquera. Han estado reportando bajas en las tasas de captura de la pesca. Estas son comunidades que se dedican prácticamente la mayoría de ellas a la pesca. Y pues su principal actividad se está viendo afectada, ¿no? La falta también de diversificación productiva es una situación compleja. Si bien Laguna San Ignacio es famosa por actividades alternas como la avistamiento de la ballena gris, es la cuna del avistamiento de ballena gris a nivel mundial. Aquí surge la cultura del avistamiento. La mayoría de sus habitantes pues se dedican a la pesca y esa es una situación que está creando una presión extra sobre los recursos naturales. Voy a intentar quitar los efectos, perdón, no, esto... Or if you save it in PDF. Ok. Technology. Sí, los efectos no se los puedo quitar. De repente, si lo guardas en PDF, Ok. yeah. We have a bit of time, so I think we can just do that now. Before the presentation runs off. Tenemos poco tiempo, entonces sería bueno si hacemos esto porque no podemos hablar tan rápido. Ok. Bueno, entonces voy a ir más rápido. Okay. También si gustas presentar directamente en PowerPoint para que no te cambie la hoja automáticamente. Lo estoy cambiando directamente a PowerPoint. Ok. Entonces, bueno, esta región, por ser una región podemos ver en el fondo de la fotografía, son zonas bajas, planas, que están por encima de unos centímetros sobre el nivel del mar. Esto genera que sean propensas al incremento del nivel del mar, a la presencia de inundaciones por marejadas, o este incremento de mareas. Las lluvias también han cambiado sus patrones. La presencia de huracanes ha sido más recurrentes y frecuentes. Y
pues esto, digamos, por naturaleza está diseñada de esta manera y con los nuevos asentamientos que están llegando, pues provoca que sea una situación, digamos, de riesgo, ¿no? De alto riesgo para los habitantes de la región. El aumento del nivel del mar ha estado provocando en algunas regiones de la laguna modificación en la línea de costa, que ya suele ser importante para los asentamientos que están muy cercanos a la playa, ¿no? Los cambios en los patrones de lluvias también pues los exponen a sus habitantes a los eventos extraordinarios, pero también a las sequías. En estos últimos años hemos estado pasando sequías, no ha llovido, y entonces estos tienen efectos en la producción de los recursos que ellos aprovechan, que es la pesca, ¿no? Los manglares de Laguna San Ignacio se caracterizan por ser mangles achaparrados, y son pequeños parches y son franjas a lo largo de los esteros, ¿no? Esta característica de ser chaparros obedece un poco a que se desarrollan en ambientes de pocas lluvias, y llueve muy poco, alrededor de 300 milímetros al año, es una región árida, y hay temperaturas bajas respecto al resto del país, ¿no? Incluso en algunas zonas alcanzamos a temperaturas de 2 grados, lo que es significativo para los manglares de la región. Y bueno, esto también es importante recalcarlo, que los manglares de Laguna San Ignacio son los más norteños en la costa del Pacífico de México, ¿no? Después de Laguna San Ignacio, hacia el norte ya no encontramos manglares, y eso los marca en esta zona. O sea, hay lugares donde los mangles son de algunos centímetros de tamaño, ¿no? Entonces son bajos relativamente, y los más altos están alrededor de 4 metros. Estos manglares se ubican en el oeste de México, en la península de Baja California, en la parte central de la península. Pertenecen al municipio de Mulegé, Baja California Sur, y se encuentran dentro del área natural protegida de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno. Esto es importante porque, bueno, se rigen, digamos, su protección o su conservación se rige un poco por las políticas de protección de las áreas naturales protegidas, que es una estrategia, una política pública del gobierno federal en México, ¿no? Proteger diferentes, digamos, parches de paisajes donde convergen una serie de ecosistemas de importancia y de relevancia para el país, ¿no? Por su valor biológico. Bueno, nosotros cuando empezamos este proyecto hicimos un diagnóstico. La idea era, cuando iniciamos el proyecto, es que no se conocía mucho de la distribución de los manglares en la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno. La Reserva de la Biosfera lanza una convocatoria para que participemos, es abierta, ganamos la propuesta, y entonces realizamos un diagnóstico para identificar actores claves, ¿no? ¿Quiénes eran los participantes? ¿Quiénes estaban interesados? ¿Quiénes tenían experiencia digamos, en acciones de conservación sobre los manglares? ¿Y qué actividades se venían realizando? ¿Y cuáles eran los impactos que los manglares presentaban, o cuál era su estado de conservación en general? Entonces, en ese sentido, pues nosotros también creamos, ya una vez echado a andar el proyecto y que identificamos que para la región los manglares son sumamente importantes, porque identifican los grandes valores que los manglares tienen, ¿no? Conocen que son refugios y son sitios de alimentación de algunas de las especies pesqueras que ellos aprovechan. También funcionan como filtros biológicos que mantienen la calidad de agua para que la ballena gris llegue y se reproduzca cada año. Y también lo identifican como que son sus principales protectores ante la arribada o la llegada de tormentas, ¿no? Y sus vientos y las inundaciones que esto genera. Ellos entendían esos procesos, entonces la gente, la verdad que estaba enfocada en participar, pero entonces identificamos que había, digamos, una falta o más bien ausencia de capacidades técnicas, y trabajamos primero entonces en ellos, en crear un proceso de capacitación con alrededor de 9
comunidades, estuvimos visitando, estuvimos platicando con ellos de cuáles son las principales acciones que el gobierno federal a través de la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno promueve, y el valor, ¿no?, de los ecosistemas de manglar, tanto para actividades como los servicios ambientales en general que nos ofrecen pues a los que vivimos ahí o a los que visitamos esa zona, ¿no? Entonces, emprendimos esa estrategia, una de capacitación para todos aquellos interesados que quisieran asistir. Asistieron alrededor de 120 personas, ¿no? Entonces también dentro de esos actores identificamos personas que tenían experiencias, habían iniciado algunos ejercicios de reforestación con incentivos de los programas de gobierno, de subsidios del gobierno, y empezamos a colaborar con ellos para hacer un ejercicio de reforestación, documentar cuál era el proceso que estaban ellos trabajando. Y bueno, en ese proceso conseguimos reforestar en esa ocasión, cuando empezamos, 23 hectáreas, con la siembra de 120,000 semillas o propágulos de mangle rojo. Y también tuvimos una participación en ese ejercicio de 22 personas, 11 eran mujeres y 11 hombres. En ejercicios posteriores hemos logrado ya reforestar otras 20 hectáreas más. Se formó un grupo de trabajo nuevo en otra comunidad donde se mostraron abiertos a la participación y asumir, digamos, todas las implicaciones que un proyecto de restauración tiene, ¿no? Entonces, con ellos sembramos también 20 hectáreas más, que nos suman el 43 que muestro en la diapositiva. Y ellas son alrededor de 13 personas, son 2 hombres y 11 mujeres. Aquí tenemos un grupo mayoritariamente de mujeres que nos están ayudando en los últimos años. La siguiente, Pablo, por favor. En ese diagnóstico inicial también identificamos que en los años 70 se construyó una terracería para comunicar los campos pesqueros, y esa terracería se tendió sobre los salitrales, un salitral que se encuentra entre los esteros, el Delgadito y el Dátil, al sur de la Laguna San Ignacio. Y entonces, con la participación de 19 personas, construimos unas alcantarillas que permiten la comunicación nuevamente de las aguas que van del estero El Delgadito hacia el estero El Dátil, porque estaban generando estas aguas acumuladas, dado que hay una alta insolación, radiación solar y fuertes vientos, pues hay una evaporación muy grande, y esto generaba, como lo pueden ver en la fotografía, sobre la cuenca del estero El Delgadito, un salitral de alrededor de 300 hectáreas, ¿no? Entonces, con la alcantarilla se está buscando lavar ese salitral y que ya no se concentren esas aguas ahí. Y bueno, esto salitral también estaba dañando una parte de alrededor de 80 hectáreas de manglar sobre la cuenca del estero El Delgadito, ¿no? En este caso, a pesar de ser una actividad digamos, de uso de la fuerza para abrir el camino y poner las alcantarillas, tuvimos la participación de 8 mujeres, siendo un poco mayor la participación de hombres. La siguiente, Pablo, por favor. Dado que también identificamos que existe falta de información, pues este proceso lo documentamos en las actividades que se realizaron en un manual. Esto con la idea de fortalecer las capacidades técnicas, donde describimos los procesos que se tienen que seguir y cómo se pueden realizar las actividades de reforestación en la laguna, considerando que es una zona árida, ¿no? Aquí prácticamente no llueve. El año pasado, por ejemplo, puedo decirles, nos llovió solo una llovizna ligera en el verano y no hubo más lluvias. Sin embargo, en el 2019, por ejemplo, nos cayeron alrededor de 4 lluvias torrenciales, una muy grande en el verano y 3 lluvias importantes en el invierno, que generaron grandes inundaciones, y esto benefició la producción de semillas en ese año, ¿no? Y nos dio esa oportunidad en el 2019 tener
la capacidad de sembrar 120,000 semillas, cosa que el año pasado, por ejemplo, ya no pudimos realizar porque la producción de semillas fue muy baja, ¿no?, en el estero. La siguiente, Pablo, por favor. Pues, ¿cuáles son las barreras de implementación, además de las naturales que les acabo de comentar, donde, pues, si no llueve hay baja producción de semilla? Está la disponibilidad de información, pues, disponible y accesible, sobre todo para las personas que quieran participar de esas comunidades. No la había, entonces creamos una herramienta, pero pues sigue habiendo necesidades, ¿no?, de difundir más estrategias y que sean accesibles para los habitantes de esta región, que son zonas sumamente aisladas. Están alrededor de 90 kilómetros por terracería. No existen servicios eficientes de comunicación satelital a través de internet o de teléfono, ¿no? El teléfono prácticamente es inexistente en esa región. Actualmente el internet satelital está llegando, ¿no? La falta de claridad en los procesos y mecanismos del gobierno. También aquí nos topamos que en los procesos de gestión, cuando un habitante o los permisos se tramitan a nombre de un habitante local, es sumamente complejo para ellos obtener estos permisos, ¿no?, de la autoridad. Y es ahí donde nosotros entramos y participamos para ayudarles en el proceso, pero muchas veces también los apoyos de gobierno vienen directamente para ellos y entonces eso lo hace sumamente complicado, ¿no? Y en muchas ocasiones estas complejidades hacen que no, las comunidades se desanimen, los habitantes interesados se desanimen y luego ya no quieran seguir, digamos, participando en este tipo de proyecto por la complejidad que para ellos resulta, ¿no? La siguiente, Pablo, por favor. ¿Qué otra barrera nos encontramos? Los incentivos perversos. A estos nos referimos un poco cuando llegamos, identificamos una comunidad donde había sido beneficiada por casi alrededor de 10 años para estarle dando seguimiento a este tipo de acciones. Ellos ya tenían bastante experiencia, pero también los subsidios que recibían del gobierno o los proyectos que realizaban tenían como, digamos, ciertos procedimientos que no, digamos, involucraban mucha documentación del proceso. Entonces, cuando llegamos nosotros y quisimos hacer estos procesos, documentarlos fue un poco difícil para ellos, ¿no? Estaban acostumbrados a procesos más, digamos, fáciles o ligeros, y hacerlo más sistematizado fue un poco complicado, ¿no? Entonces sí fue una complejidad trabajar con estas personas y que ya tenían un cierto grado de experiencia, ¿no? La falta de capacidades técnicas de las comunidades, ya lo había comentado, ¿no? Sí se notaba, y lo hacía un poco difícil hasta que entendieron un poco la relevancia y sobre todo las implicaciones de un proyecto, ¿no? Cuando ellos identificaron las implicaciones de un proyecto y que a veces hay que tener paciencia, y que no solo también son exclusivas de ellos, sino es para todos los proyectos de esta naturaleza, ellos se mostraron un poco más abiertos a realizarlo pero al principio fue un poco muy complicado, ¿no? Este proceso de convencer a las personas de que había que seguir este tipo de procedimientos, ¿no? Y otra amenaza también que nos hemos encontrado es la información, digamos, externa que llega de algunos actores que vienen y les dicen o les platican de procedimientos que no necesariamente son como los que estamos siguiendo, digamos nosotros, y a veces son de personas que nunca lo han realizado, ¿no? Y entonces, pues se convierte en el yo te digo y una cosa y haces otra, y entonces a quién le creo, ¿no? Y eso crea ciertos conflictos y dificultades a la hora de llevar los proyectos, ¿no? La siguiente, Pablo, por favor. Bueno, las soluciones naturales
que hemos implementado reducen los impactos de las amenazas, o sea, el crear una cubierta forestal sin duda reduce el alcance de las inundaciones, protege a las comunidades de los efectos de las tormentas también. Y la otra que crean hábitat, ¿no? Hábitat nuevo, digamos, o un hábitat más amplio para las especies que se reproducen o que se desarrollan dentro de los manglares. También la otra que encontramos es que con los diagnósticos que realizamos tenemos proyecciones, digamos, a futuro, ¿no? Identificamos alrededor de 120 hectáreas que están o que pueden ser propensas de realizar acciones de restauración y que tienen que hacerse poco a poco porque la productividad del mismo sistema es baja, ¿no? Entonces se va haciendo en fases para tener digamos, no presionar de más ni siquiera la producción natural de semillas, como lo había comentado, ¿no? Las comunidades de Laguna San Ignacio cuentan con las capacidades actualmente para realizar estas acciones, sobre todo aquellos actores que se han visto involucrados, y ejemplo de ello es que la comunidad nueva, digamos, con la que estamos trabajando, este grupo de mujeres, ellas, su curiosidad surge cuando damos el proceso de capacitación, y entonces se animan a formar su grupo y se animan a seguir todo el procedimiento que esto involucra. Y actualmente estamos en otra comunidad ya en pláticas con un grupo de mujeres también intentando iniciar actividades, ¿no? El manual sin duda fortalece las capacidades técnicas. Ellas, lo primero que hacemos es que consulten este tipo de información, se empapen de ella y pues lo usen como una referencia, ¿no? de lo que esto involucra. La siguiente, Pablo, por favor. Y sobre todo, una de las grandes lecciones aprendidas sobre estas amenazas que les decía, de los problemas que tuvimos para la ejecución del proyecto fue sin duda el involucramiento de las comunidades en todos los procesos y todos los niveles, ¿no? El informarlos, el llevarlos de la mano y el que te acompañen en los procesos de gestión hace difícil que cuando cae información, aunque crea ciertos, digamos, dudas en ellos, cuando te acompañan en todo el proceso y lo conocen, estas dudas, aunque surgen y lo complican, tú las puedes usar como herramienta, ¿no? A ver, tú ya hiciste todo el proceso conmigo, entonces, ¿qué es real y qué es mito de lo que estamos llevando a cabo, ¿no? Y entonces con eso empiezas a platicar, empiezas a dialogar y ellos van identificando lo que puede ser real y lo que puede ser irreal de lo que les están contando, ¿no? Entonces, eso ha sido un éxito grande para nosotros y todos los procesos que estamos siguiendo actualmente lo hemos implementado, ¿no? Que ellos nos acompañen en todo el proceso y que sean partícipes. De hecho, los permisos, por ejemplo, que sacamos ante la Secretaría del Medio Ambiente aquí en México son a través de ellos, ¿no? Para que ellos participen en esto. La siguiente, Pablo, por favor. También implementamos un proceso de capacitación permanente, ¿no? Cada vez que vamos a realizar una actividad, tenemos talleres de sensibilización y de capacitación técnica para mantener el ánimo y obviamente para ir dando detalles, ¿no? A veces incorporan nuevas personas y entonces también que, digamos, igualar los conocimientos entre todos ellos, ¿no? Y los procesos que se han seguido para que todos estén en el mismo nivel de información. La siguiente, Pablo, por favor. También algo que nos resultó exitoso es formar grupos núcleo, le llamamos nosotros, que además de la persona a la que salen los permisos, es formar un pequeño grupo de ellos con los que nos ayudan a tomar decisiones, ¿no? O sea, todo lo que vamos a realizar, los procesos que se van a implementar. Hay un núcleo, un grupo de trabajo que está tomando ese tipo de decisiones y no somos nosotros comunicándoselo al resto del equipo, sino son ellos que se lo están comunicando. Y obviamente primero lo platicamos, digamos, con este grupo núcleo y ya ellos van y transmiten la información como la entienden y como se la puedan platicar a sus compañeros, ¿no? Eso ha resultado sumamente exitoso para nosotros
y nos minimiza los conflictos que puedan llegar de fuera, ¿no? Teniendo, digamos, ante el grupo una participación menor nosotros, ¿no? La siguiente, Pablo, por favor. También bueno, aquí un poco en la participación de los gobiernos, sobre todo los gobiernos locales. Ya les había comentado que el gobierno federal pues está presente a través de las políticas de conservación de la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, perdón, a través de los permisos que nos dan para realizar este tipo de acciones. Pero sí tenemos, digamos, poca participación de los gobiernos estatales y del gobierno municipal, ¿no? Ahí nosotros estamos considerando, hemos tenido acercamientos sobre todo con el gobierno municipal para tratar de dar un programa de capacitación técnica a los tomadores de decisiones del municipio, sobre todo, para que entiendan este tipo de proyectos y cuáles son las implicaciones que tiene, ¿no? Y desde luego los beneficios que generan, ¿no? Empleos, la participación, mayor participación de las comunidades, promueve la participación de las comunidades, crea capacidades técnicas dentro de las localidades. Entonces estamos tratando de hacer este tipo de cosas para involucrar a los gobiernos locales, tener una difusión también de las acciones de conservación que realizamos en los ecosistemas costeros, principalmente los manglares de la región, a través de este tipo de herramientas como el manualito, en un lenguaje bastante, digamos, no técnico, sino de lo más común posible, en un lenguaje abierto para todas las personas, reduciendo los tecnicismos para que sea entendible y donde se explican todos los mecanismos y los procesos que esto se involucran, ¿no? La otra también que estamos abogando por parte de la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno, existen los espacios de participación ciudadana, pero en los gobiernos municipales y estatales pocas veces son abiertos, ¿no?, los espacios de participación ciudadana. Se desarrollan proyectos y muchas veces los lugareños no tienen participación en estos procesos, entonces eso lo hace complicado. Y nosotros estamos buscando que los gobiernos sean abiertos, ¿no?, a la participación de personas informadas, como en el caso de las mujeres que están trabajando y del grupo anterior en el que ya tenían ciertos años de experiencia en este tipo de proyectos, ¿no? La siguiente, Pablo, por favor. Y bueno, pues finalmente agradecer, este proyecto se ha realizado con apoyo de la Semarnat, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, y fue financiado inicialmente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a través de un programa GEF, ¿no? Y bueno, ahí la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno tuvo gran participación en el proceso junto con nosotros. Y sería todo, entonces quedo abierto a las preguntas que tengan. Muchas gracias, Pablo. No hay de qué, Francisco. Thank you so much for this interesting presentation. Gracias por esta interesante presentación. Creo que es interesante porque parece que en México y en Alemania siempre es un poco problemático tener los permisos adecuados y esto es algo que consume tiempo para el éxito de este tipo de proyectos. Entonces, tenemos una pregunta en el chat. ¿Cómo se involucran los gobiernos locales? Pero ya contestaste esta pregunta en el transcurso de tu presentación. Pero, sin embargo, me gustaría como seguir con esta pregunta. Me gustaría saber por qué decidiste. Tu punto de ingreso fue movilizar a las comunidades locales y las personas que vivían ahí para apoyarte con el proyecto. ¿Y por qué escogiste este punto de ingreso con las comunidades locales y no tanto con la municipalidad? Entonces, como lo entendí, la municipalidad, no, comenzaste con las comunidades y después fuiste a las municipalidades. Quiero saber por qué este fue el caso contigo. Bueno, como comentaba, el proyecto surge con la necesidad de la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno. Colaboramos en la actualización de su programa de manejo. Identificamos que los manglares no conocíamos mucho, ni siquiera su distribución, ¿no? Entonces,
pero sin embargo ya había gente que se acercaba a la reserva, habían personas, habitantes locales, que estaban realizando actividades, ¿no? Y es más, la misma reserva les apoyaba con los programas de subsidio. Entonces, cuando resultamos, digamos, ganadores de la convocatoria que la reserva sacó, pues la primera aproximación que hicimos fue con este grupo, digamos, de actores que ya tenían experiencia y conocimos todos sus procesos, ¿no? A través de las conversaciones que sostuvimos. Y entonces para fortalecerlos fue que quisimos trabajar con ellos inicialmente. O sea, fue, digamos, un proyecto totalmente comunitario donde el gobierno municipal no tenía participación alguna, ¿no? Y bueno, fortalecidos por el apoyo de la Reserva de la Biosfera, pues fue de que decidimos trabajar con ellos, ¿no? Aprovechar su experiencia, aprovechar, digamos, las relaciones que tenían con la Reserva de la Biosfera el Vizcaíno. Y ya una vez que trabajamos, conocimos sus procesos, pues vimos esta faltante del gobierno municipal. Es un poco complicado involucrar al gobierno local porque las leyes prácticamente son federales, ¿no? Son nacionales, y no se tiene, digamos, un vínculo con la municipalidad. Entonces hace complicada la participación si no hay una voluntad del actor, es decir, de la presidencia municipal, involucrarlos, ¿no? En los últimos días, digamos, en las últimas fechas, por una relación de amistad con el nuevo grupo de trabajo que tenemos, la municipalidad se está acercando a las localidades y a estos actores que colaboramos, y es por ahí donde se está dando el vínculo y aprovechar que ellos quieren tener un rol más protagónico, ¿no? Es por eso que se dio así y así lo hemos construido, y ahora es al revés, el gobierno acercándose, digamos, a nosotros para conocer cómo se da este tipo de proyectos y cuáles son sus beneficios, ¿no? Entonces ahí estamos logrando esa aproximación poco a poco con ellos, ¿no? Pero tiene que ser, digamos, un interés del actor principal o de quien está en el turno de la administración municipal el que se acerque, porque no es fácil vincularlo con unas leyes que son de carácter nacional. No sé si contesté al 100 la pregunta. Yes, you did. Yeah, thanks for Sí, clarifying. sí contestaste. Gracias por clarificar el proceso y cómo comenzaste. Entonces ahora sí entiendo mucho mejor. Gracias. Y sí, estoy motivando a los participantes. ¿Algún otro participante tiene una pregunta para Francisco? ¿Y el proyecto con el que él está involucrado? Quizás mientras las personas aún piensan acerca de sus preguntas, yo tengo otra pregunta que se me ocurrió cuando hablabas sobre estos permisos y procesos, y es muy difícil para las personas locales poder iniciar estos procesos de permisos. Y yo me tropecé con esta idea porque dije, bueno, esto es interesante que los locales son los que están pidiendo estos permisos. ¿Esto es algo normal en México? Así como un civil puede acercarse a su propio gobierno y decir, yo quiero un permiso para X, Y, Z. En mi mente esto sería como, no, eso es con la municipalidad o algún tipo de organización haría este tipo de gestión. Pues en la teoría sí. O sea, de hecho los programas de subsidio cuando salen en sus convocatorias, en sus lineamientos, les solicitan un permiso, pero a nombre del beneficiario, ¿no? Pero el proceso es un poco complicado porque obviamente para solicitar el permiso pues tienes que tener ciertas capacidades técnicas e incluso una currícula que avale tu experiencia en el manejo o en la implementación de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, desde luego, un actor local no lo va a tener, ¿no? No tiene una formación académica, muchas veces están empezando los procesos y de hecho, el mismo gobierno, te puedo contar nuestra experiencia, en el primer año fue un poco complicado porque los procesos ni siquiera estaban claros a cómo se tenían que hacer. Y en el primer año ningún proyecto, nosotros mismos no pudimos ayudarles para obtener el permiso, ¿no? Entonces, pero estuvimos en pláticas y juntos conseguimos la ruta, ¿no? Junto con la autoridad federal.
Y así fue que lo logramos en el siguiente año, ¿no? ¿Cómo? Pues ayudando a la comunidad a elaborar un plan de manejo, es decir, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, dónde lo vas a hacer y cuáles son las características de lo que vas a hacer. Entonces haces toda una descripción en esa propuesta de manejo. Haces una evaluación de productividad del sitio, o sea, cuántos semillas podrías tener disponible según la producción natural de los propágulos, de los manglares, perdón. Y después de eso, llenar los formatos que te piden y hacer la solicitud formal, ¿no? Y además contar con el aval de un científico reconocido, de un investigador reconocido en el tema de manglares. Esto es un poco complicado porque estoy hablando de comunidades, en el caso de Laguna San Ignacio, totalmente aisladas, donde salir, digamos, a un área donde hay un investigador con ese expertise implican al menos 8 horas de camino, ¿no? Y todos los gastos que eso conlleva. Entonces, sí lo hace complicado. No tienen medios de comunicación abiertos, digamos, a enlazarse con las autoridades o con estos expertos. Entonces, eso lo hace sumamente complicado. En teoría, sí, una persona local podría hacerlo, pero ya vemos que en la práctica no. Y entonces ahí es donde nosotros hemos hecho fuerte al equipo, ¿no?, de trabajo. Nosotros nos encargamos de esta gestión, digamos, de elaborar este tipo de documentos, de armar la propuesta junto con ellos y de hacer las gestiones correspondientes con los expertos o las personas o investigadores reconocidos con una currícula suficiente para dar el aval y el visto bueno sobre este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, ahí les ayudamos nosotros. Y aparte, bueno, el proceso de implementación, ¿no? Ya llevarlos a la capacitación, platicar con ellos de cómo le van a hacer, en qué fechas es la mejor temporada, cuándo y cómo se debe de hacer la colecta de semillas, cómo y cuándo y dónde se debe hacer la siembra. Y todo eso, pues nosotros, digamos, se los damos y ya ellos ejecutan las actividades en campo, ¿no? Una vez cumplimos con todo este proceso, sacamos permiso, le damos la capacitación y entonces están listos y ellos hacen todo el trabajo y la chamba de campo, digamos, ¿no? Hacer el ejercicio de siembra, como lo acordamos hacer, ¿no? Entonces, así es como le hacemos y así es como obtenemos los permisos, ¿no? Es un poco complicado, pero ya lo aprendimos y entonces ya no sabemos la ruta, ¿no? Junto con ellos y ellos ya lo saben también todas las implicaciones que esto tiene y les ha tocado sufrir las buenas y las malas con nosotros, así que por eso decimos que el involucrarlos en los procesos pues es exitoso porque luego llegan y les dicen que se pueden hacer cosas fáciles y no es cierto, no está tan fácil trabajar con los manglares. Los compañeros, si hay algunos mexicanos, saben que es un poco complicado hacer la gestión, ¿no? Y ya lo hemos logrado y conocemos la ruta. Y afortunadamente tuvimos buena respuesta de la autoridad, eso hay que reconocerlos. Los involucrados en el proceso nos orientaron muy bien y nos llevaron y aprendimos juntos en el proceso. Yeah, so thank you very much for your presentation and these and answering. Muchas gracias por tu presentación y por contestar las preguntas. Quizás también te gustaría compartir en el chat, si quieres, los enlaces al manual que desarrollaste. Esto quizás puede ser de ayuda para los participantes acá, para que puedan ver y que podamos tener inspiración. Y sí, me gustaría agradecer a los presentadores por estas dos excelentes presentaciones y a todos los participantes por sus preguntas, sus comentarios. Y me gustaría cerrar esta sesión dándoles unos tips para los próximos eventos en la serie de Cities Talk Nature. En el 21 de septiembre nos vamos a ver en persona en Cacao para Cities Talk Nature Europa. En caso de que haya alguien de Polonia o de otros países aquí, reciban la invitación. Quizás el equipo también puede incluir el enlace a este evento en el chat. Esto sería excelente. Y ahora tenemos el próximo webinar, la reunión virtual, en el 28 de septiembre. Esto se hará bajo el marco de la
conferencia de Alianza Climática Internacional, y el tema del próximo webinar será el monitoreo y evaluación de soluciones basadas en la naturaleza.